Albert Rivera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Navarra. Gracias. Ya ha tardado en venir, no sé por qué, si estamos en un territorio de paso. Bueno, de paso ya he pasado varias veces y de hecho a nivel personal también había estado por aquí otras veces, pero es verdad que con acto político, digamos, de Ciudadanos, desde que empezamos aquí a finales de 2014, pues ya tenía ganas de estar aquí. Es verdad que hemos vivido 7 campañas electorales en un año y medio, pero ahora que ya hay investidura, hemos pasado al Congreso del Partido, quería que la primera visita fuera a Navarra. ¿Qué supone para Ciudadanos Navarra, qué supone para Albert Rivera Navarra en el conjunto del país? Bueno, yo creo que es una comunidad que ha sabido compaginar bien lo que es el autogobierno, la cultura, las instituciones de Navarra con la pertenencia y la colaboración con el resto de España y de Europa, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que trabajar en los próximos años. A mí me da la sensación que con la llegada de este cuatripartito, de este nuevo gobierno, pues algunos tienen la tentación de que el nacionalismo también llegue a las instituciones en Navarra, y además los que hemos vivido nacionalismo en otras comunidades como en Cataluña, a mí me gustaría que Navarra fuera de esas comunidades que arrima el hombro, ¿no?, con el resto de España para seguir trabajando juntos. Así que es un objetivo político, no lo voy a negar, entrar en el Parlamento de Navarra, igual que en otros parlamentos, y acabar de estar en todos los parlamentos autonómicos, porque nos quedamos a 100 votos de las puertas del Parlamento de Navarra, ¿no? Y con el cuatripartito que ahora mismo gobierna la comunidad, ¿cree que Navarra se está separando del resto del país? Bueno, separando no creo, porque la mayoría de ciudadanos de Navarra estoy convencido de que no son ni separatistas ni quieren la separación. Pero sí que es verdad que el nacionalismo, y algunos lo hemos vivido en nuestras propias carnes, empezaron en los años 80, por ejemplo, en Cataluña, en los 90 avanzaron en el País Vasco durante mucho tiempo y al final ha acabado haciendo del nacionalismo casi una identidad única, ¿no? Y a mí me parece que en Navarra eso, pues bueno, algunos lo están empezando a ver ya, pues la ley de símbolos, el tema de intentar imponerle el tema lingüístico y debates absurdos a veces para tapar la mala gestión económica. Eso me suena a lo que hizo el tripartito en Cataluña, por ejemplo, y a mí me gustaría que Navarra pues no entrara en esa dinámica. En 2019 yo espero que Ciudadanos, por fin ya, como dicen muchos sondeos, entre en el Parlamento de Navarra y seamos decisivos, incluso la rótula para articular una mayoría parlamentaria constitucionalista, ¿no? Creo que eso sería bueno para Navarra y bueno para España. ¿Por qué en este momento la visita institucional de Albert Rivera? Bueno, pues a veces las cosas son bastante más simples de lo que parecen. Primero porque hemos hecho 7 campañas electorales desde que empezaron las andaluzas, ¿no?, en 2015 hasta esta repetición electoral del 26J. Y después porque es verdad que hacía tiempo ya que con los compañeros de Navarra habíamos planificado esta visita y una cosa por la otra no nos había permitido hacerla. Y bueno, tiene algo de simbólico porque Ciudadanos está en 12 parlamentos autonómicos ya, en la primera selección que nos presentamos, pero hay 5 regiones donde todavía no estamos en el Parlamento Autonómico, esta es una de ellas, ¿no? Y en cambio hemos tenido un buen resultado nacional, hemos duplicado los votos nacionales a los autonómicos. Entonces yo quería también decirle a mis compañeros y a España entera que aquellas comunidades donde todavía, a pesar de tener estructura, no tenemos representación parlamentaria autonómica, pues que vamos a trabajar igual de duro que en el resto, ¿no? ¿Y cuál es la autocrítica que hace el partido de no tener ese despegue aquí en Navarra, de no tener representación institucional? Bueno, a nivel orgánico debo decir que estoy muy contento. A nivel de partido, tanto los portavoces, ¿no?, Carlos como Ruth, y el equipo que está trabajando ahora aquí en la nueva dirección, estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo. Están yendo al Parlamento, están creciendo, se está afiliando gente aquí en Navarra Ciudadanos, pero es verdad que nos quedamos a 100 votos de entrar y eso fue sin duda pues una mala campaña. En fin, uno no tiene que tener miedo a cometer errores y a decirlo, sino que tiene que corregirlos, ¿no? Y a mí me parece que con el equipo que hay ahora, con el trabajo que se está haciendo con Ciudadanos, también es verdad, mucho más conocido de lo que éramos hace 2 años a nivel nacional, yo estoy convencido que muchos navarros, el 6% ya nos votó en generales, pues solo que nos vote toda esa gente teníamos ya 3 o 4 diputados aquí prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que conseguir es que la gente que nos votó en generales, que ya ha confiado en Ciudadanos a nivel nacional y que está viendo frutos, pues también confíe en nosotros para darle la vuelta a este cuatripartito y tener una mayoría alternativa que podamos o encabezar o participar, ¿no? Ahora enseguida vamos a hablar de la situación concreta que está atravesando Navarra ahora mismo con el gobierno del cuatripartito, pero ¿qué opina usted del actual estado de las autonomías? Pues mire, yo soy un convencido de que el Estado autonómico ha hecho cosas buenas y se han hecho cosas buenas. Además, yo he sido parlamentario autonómico 8 años en Cataluña y creo que el autogobierno es absolutamente compatible con defender los intereses generales de la nación, ¿no? Y creo que Navarra representa eso también, lo decía al principio, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando algunos convierten la autonomía en una especie de trampolín hacia el nacionalismo, hacia el independentismo, ahí empiezan los problemas, ¿no? Lo estamos viendo en Cataluña, el reto que hay al orden constitucional, lo vimos con el plan Ibarretxe en el País Vasco y parece que ahora vuelven
quieren volver a meter el tema de la autodeterminación encima de la mesa, y espero que en Navarra a nadie se le ocurra ni pedir la anexión, como dice esa disposición todavía vigente y que esperemos quitar algún día, o nadie quiera meter el nacionalismo en esta comunidad. Entonces, el Estado autonómico es una buena idea, pero si se desborda, si algunos asumen competencias que no tienen, si quieren abrir embajadas en el mundo, si quieren defender un proyecto de nación para romper el resto, pues es problemático. Así que me gustaría volver a la idea de Estado autonómico que dice la Constitución, ni más ni menos, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces con todas las competencias que tiene transferidas Navarra? No, las competencias del autogobierno es fundamental para entender España. Es decir, yo lo he dicho antes, soy un convencido de que el autogobierno es absolutamente compatible con un país organizado y que trabaja de manera común, pero no es un problema de competencia, es un problema de ser competente. O sea, el problema en Navarra, ahora mismo, por ejemplo, muchos ciudadanos que nos estén escuchando, es si le van a subir el IRPF, la declaración de renta, o si el impuesto a sociedades está por encima del impuesto medio en España. Entonces, el autogobierno se puede ejercer para vivir mejor, que yo creo que es lo que hay que hacer, para intentar ser más competitivos, o para subirte los impuestos, o para cambiar banderas, o para imponer lenguas, ¿no? Y yo espero que Navarra vuelva en un futuro a la sensatez y podamos tener un gobierno pues, que intente bajar impuestos, que intente reactivar la economía. Y ese es el reto, o sea, no nos equivoquemos. Algunos quieren hacer de esto un debate identitario, esencialista, pero en realidad de lo que hay que hablar es de dinero, de economía, de servicios públicos, y para eso Navarra tiene autogobierno y debe seguir teniendo autogobierno. ¿Y qué hacemos con los fueros? Porque no nos engañemos, Albert, esto es lo que más se le ha criticado en Navarra a Ciudadanos, y es una oportunidad la que tenemos de estar charlando con usted en este programa cara a cara para preguntarle qué quiere hacer con los fueros de Navarra, con el amejoramiento del fuero, con la hacienda foral, con el régimen fiscal. Bueno, en primer lugar, más allá de... Porque ustedes, la sensación que tenemos todos es que lo quieren quitar. No, a ver, en primer lugar, los fueros están en la Constitución y solo se puede debatir sobre ello con una mayoría constitucionalista que no existe. Vamos a ser claros, ni PP ni PSOE quieren abrir este debate, por tanto nosotros sabemos contar escaños. A partir de ahí, la prioridad para nosotros no es ese debate, sino actualmente qué hacemos con los recursos que ya tiene Navarra, ¿no? Es decir, tiene que haber transparencia en la gestión del convenio. Yo creo que hay que estar pendiente desde el 2015 de renegociar, ¿no?, el convenio, y creo que tiene que haber transparencia en la gestión, igual que pasa con el cupo en el País Vasco. Segundo, hay que decir qué haces con tus impuestos. O sea, el problema principal no es si tienes fuero o no lo tienes, sino si subes o bajas el IRPF, si subes o bajas sociedades. Y ese debate algunos lo quieren tapar con el debate identitario, y el debate que muchos navarros estarán preguntando es: ¿pero me van a meter la mano en el bolsillo o voy a pagar menos impuestos? Y Ciudadanos quiere bajar los impuestos y quiere aprovechar las estructuras que tenemos para gestionar mejor eso. Así que el debate, digamos, identitario, esencialista, teórico, no es prioritario para nosotros. La prioridad es gestionar los recursos que ya tiene Navarra, y en ese sentido sabemos contar, lo he dicho antes, así que vamos a intentar sumar con otros partidos. Y pongo un ejemplo: Ciudadanos puede discrepar del PP o del PSOE o de UPN en algunos aspectos, pero yo soy consciente que si queremos sacar al cuatripartito del gobierno habrá que sumar y habrá que generar una mayoría alternativa con el PP o con UPN o con el Partido Socialista. Entonces, bueno, vamos a intentar ver lo que nos une, porque si buscamos las diferencias, hasta entre hermanos las encuentras, ¿no? Sí, pero no me contesta a la pregunta. Yo creo que le he contestado. No me ha contestado. Bueno, lo que usted quería no, pero yo le he contestado. No, usted me está diciendo que no es el momento de hablar de eso, que a ustedes no les interesa hablar de eso, pero yo sí quiero que hablemos de eso hoy aquí. Yo hablo todo el rato que usted quiere. ¿Qué van a hacer ustedes realmente si tienen la oportunidad con el amejoramiento del fuero, con la hacienda foral? Pero le vuelvo a repetir, necesita 2 tercios para reformar la Constitución. No pensamos impulsar una reforma constitucional por este aspecto, que además ni tiene mayoría ni es prioritario. ¿Pero usted lo quiere cambiar? No, pero si no puedo, ¿para qué lo voy a cambiar? No, pero imagínese que pero puede. Si esto no lo voy a cambiar. Imagínese que suma. ¿Usted eso ya, lo impulsaría? Imagínese que aquí aterriza un Omni mañana. No, pero es que posible. No creo que aterrice un Omni, pero sí creo que pueda evolucionar la sociedad en ese aspecto. Usted me está diciendo que el Partido Popular y el Partido Socialista van a quitar los fueros. Si eso sucede, le preguntará usted también al Partido Socialista y al PP. De momento, yo lo que sé es que el PP... y ellos no van a impulsarlo. Pues ya está. ¿Para qué vamos a hablar más? ¿Usted lo impulsaría? No puedo, ni quiero, no puedo. ¿No quiere? Pero si no podemos sumar. Yo entiendo que usted quiere ese titular, pero yo no se lo voy a... Y no se lo voy a decir más claro como se lo digo. Ni se puede, ni tenemos mayoría, ni es prioritario. Más claro no se lo puedo decir. Bueno, pues oye, que los espectadores opinen y ya le han escuchado. Yo no le voy a insistir más porque creo que está bastante claro. Sí que le voy a insistir en esa suma de mayorías de la que usted habla y en la que de cara a las próximas elecciones aquí en Navarra seguramente que todos miraremos el detalle del escaño, de las fuerzas de esos 100 votos que a ustedes les separaron de la representación en las últimas elecciones. Ustedes hablan de sumar, de que dé la suma.
Yo le pregunto, ¿la suma antes de las elecciones o la suma después de las elecciones? ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, la suma después de las elecciones, es decir, nosotros no somos un partido conservador como el PP o UPN, ni somos un partido socialista, somos un proyecto de centro, liberal, progresista y queremos defender nuestro modelo para Navarra y para España. Ahora bien, después, cuando la gente vote y vote pues, a Ciudadanos o a UPN o al PP o al PSOE o a Bildu o a quien quiera, cuando eso pase hay que sumar escaños. Y usted lo ponía de ejemplo. Fíjese la paradoja, si Ciudadanos hubiera conseguido esos 100 votos, hoy la mayoría no sería, en este caso, nacionalista, sería una mayoría constitucionalista. Pues bueno, vamos a intentarlo, dicen todos los sondeos que estamos con un pie ya y medio dentro en esas encuestas del Parlamento Navarro, y no puede ser nada más útil que votar a un partido que tiene la llave, ¿no? Por lo tanto, podemos ser decisivos en esa mayoría, y yo lo que espero es sentarme en una mesa después de las elecciones en Navarra, ojalá tengamos un escaño más que los nacionalistas y podamos formar un gobierno alternativo. Además, en el Congreso Ciudadanos pues ha tomado una decisión, que es poder formar parte de gobiernos o poder apoyar a gobiernos en coalición. Así que creo que tenemos las puertas abiertas para que en 2019 en Navarra Ciudadanos sea la llave de un gobierno alternativo al nacionalismo. O sea, ¿no se plantean en ningún caso ir en coalición con UPN, con Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo? No, eso lo hace UPN, va con el PP. O sea, el que se ha fusionado con el PP es UPN, y lo respeto, que el PP y UPN vayan juntos, pero nosotros tenemos un proyecto distinto a los conservadores, un proyecto liberal, moderno, nuevo, sin mochilas ni de corrupción del PP ni de posiciones más conservadoras que no compartimos, pero sí es importante que podamos sumar. O sea, en política no es ganar o perder, en política a veces sumando ganas, y yo creo que es importante que en este momento le digamos a los navarros, sin tapujos, sin criticarnos, sin buscar el codo, que vamos a intentar sumar. Y yo espero que el PP, UPN o el Partido Socialista también se presenten en Navarra diciendo la verdad y la realidad a los navarros, ¿no? Con lo cual, ustedes se van a presentar sí o sí con su candidatura, con sus siglas en las próximas elecciones en Navarra. Sí, vamos a presentarnos. De hecho, como le decía, ya nos presentamos en generales y duplicamos casi los votos casi no, duplicamos los votos de las elecciones navarras, y estoy convencido que con el resultado de generales podemos ser decisivos y vamos a ir con un proyecto para ganar y sumar la mayoría. Somos conscientes que solos no podemos formar gobierno, pero somos conscientes que sumando, como le decía, pues seguramente muchos ciudadanos de Navarra se sentirán más representados que actualmente lo que está haciendo el gobierno cuatripartito. Y para pactar a posteriori con UPN, con el Partido Socialista de Navarra, ¿qué exigiría aquí en Navarra? Bueno, yo creo que eso sí que es ponerse ya en ciencia ficción de futuro, porque ponerse condiciones todavía sin saber el resultado es muy complicado. Pero básicamente lo que queremos es que la clase media y trabajadora vea reconocido su esfuerzo. A mí me parece que subir el IRPF como hace el cuatripartito, subir el impuesto a sociedades, en definitiva expulsar a empresas y a recursos de esta comunidad es un error. Yo creo que esta es una comunidad con buenos servicios, con buenos productos, situada estratégicamente en el territorio, en una buena situación, que pueda aprovechar esa situación. Así que a mí lo que me gustaría es tener un plan para la clase media y trabajadora en Navarra, un plan económico y fiscal, y también dejar claramente que esto es una autonomía que no tiene nada que ver con otras autonomías, que aquí pues, el autogobierno de Navarra no tiene ningún vínculo con el País Vasco, un proyecto autónomo de una comunidad autónoma dentro de España, ¿no? Eso es importante, lo digo porque el Partido Socialista a veces ahí con el nacionalismo pues, ha flirteado, ¿no? E incluso ha gobernado, y sería importante dejar claro que Navarra no es la cuarta provincia de ninguna otra comunidad autónoma, ni pretende anexionarse ningún territorio, ni quiere cambiar sus símbolos, ni quiere imponer lenguas. Para mí ese debate también me parece importante que quede claro si se forma gobierno, ¿no? Está a punto, de hecho, de derogarse la ley de símbolos. ¿Qué le parece? Pues ¿Y qué haría Ciudadanos si tuviera...? A mí me parece un error, por un lado, porque yo creo que las comunidades autónomas ya tienen sus símbolos y no hace falta heredar ni copiar los símbolos de otras comunidades. Yo creo que Navarra, además, históricamente, tiene un peso evidente en la historia de España, no tiene por qué coger los símbolos de otras comunidades. Y segundo, me parece una gran cortina de humo para tapar la mala gestión de este gobierno. Mientras hablamos de banderas, no hablamos de IRPF o de impuestos a sociedades, ¿no? Y la gente, cuando vea la declaración de renta en junio y vea que le sube el gobierno el IRPF, no sé si va a pensar en la Icurriña o va a estar pensando en el dinero que le cuesta a su bolsillo este gobierno. Así que me parece que son las dos cosas: un error por la obsesión identitaria de los nacionalistas, pero también una gran cortina de humo. Dice usted que quiere limitar los mandatos para romper los hilos clientelares y renovar los gobiernos cada 8 años. A pesar de que funcionen las cosas, a pesar de que funcione ese gobierno, a pesar de que funcione ese equipo.
Bueno, función es un criterio que cada uno puede tener el concepto de lo que funciona. A mí no me parece que funcionen también algunas cosas, ¿no? Yo vengo de una comunidad autónoma donde Pujol gobernó 23 años y hizo lo que le dio la gana, como se está viendo. Digo ¿no? que cuando funcione, donde funcione. Bueno, ya no. No estoy diciendo que estén funcionando las cosas. Y Chávez estuvo casi 20 años en Andalucía y está imputado. Es decir, y Matas en Baleares. Es decir, creo que hay bastantes muestras para ver cómo los mandatos excesivos en el Ejecutivo generan redes clientelares al gestionar un presupuesto, obras públicas o corrupción, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que hace Estados Unidos no está tan mal, que es decir, oiga, el presidente está 8 años y luego le toca a otro, aunque sea de su partido, ¿no? Eso es lo que queremos debatir. Hace poco salió una encuesta además donde 3/4 partes, incluso de los votantes del PP, en este caso que afecta a quien hoy preside, ya veremos quién preside en un futuro, pues están de acuerdo también con esta medida. Es decir, yo creo que la ciudadanía sí apoya que se limiten los mandatos, lo que pasa es que hay algunos gobernantes pues que claro, les puede afectar, pero yo ya lo pongo por delante. La ley de limitación de mandatos no es ni contra Rajoy, ni contra Rivera, ni contra Iglesias, ni contra no sé quién. Es una ley para España, para modernizar nuestro sistema político, y a mí me parece que es sano. De hecho, ya digo, algunas cosas que hemos visto en algunas comunidades autónomas seguramente no se hubieran producido si hubiera habido cierta renovación en el Ejecutivo. Hablamos sobre todo del cargo público y la vida en la política, una vida de 25 años en la política. Bueno, pues ¿Eso no le parece que yo creo que hay, sea también cuestionable? Eso es opinable o criticable, pero lo que hay que romper son las redes clientelares, ¿no? Evidentemente, cuando uno preside un gobierno y toma decisiones de concesiones de obras públicas, de concesiones de contratos de empresas de comunicación, ahí es donde realmente puede haber o puede producirse la corrupción. Luego uno puede criticar que uno lleve más tiempo con otro. El otro día Rajoy decía que llevaba 40 años en política y que aún puede dar mucho más. Bueno, pues cada uno que juzgue si Rajoy tiene que dar mucho más o son 40 años, son muchos o pocos. Pero ese es un debate opinable. Rajoy, en este caso, o quien sea, pues puede estar los años que quiera. Pero lo que yo quiero, por ley regular, es lo que hacen en Estados Unidos, que el presidente no pueda estar más de 8 años en el mismo cargo, ¿no? Y eso me parece sensato. A partir de ahí, los militantes de los partidos, los votantes, decidirán. Pero en el caso que nos ocupa, pues fíjese el ejemplo, ¿no? Pues puede haber gente que lleva 40 años, está en política y no pasa nada, pero en el mismo cargo a lo mejor 8 años es un límite razonable. ¿Ha cambiado España en los últimos 4 años? Hombre, en los últimos 4 años ha cambiado bastante el mapa político y yo creo que ha habido una crisis económica que todavía colea, porque yo creo que todavía a muchas familias le afecta, que ha cambiado la conciencia política del país. Es decir, yo creo que hoy hay muchos más españoles que se implican y les preocupa, incluso les toca las narices, con perdón, lo que pasa a veces en la política, mucho más que a lo mejor cuando habían, ¿no?, vacas gordas y todo el mundo tenía dinero en el bolsillo, ¿no? Y eso tiene una parte mala, que es que ha caído mucha gente por el camino, mucha gente se ha caído en la cuneta y hay que ayudar a levantarles, ¿no? Pero por otro lado hace que la gente también ahora se pregunte, lo cuestione todo, y eso está bien. Que un país se cuestione a qué se dedica el dinero, dónde está el dinero en las cajas de ahorros, qué pasa con el fiscal general del Estado, si los magistrados de un tribunal están o no politizados, si hay corrupción o no, o si el señor Soria tiene que estar en el Banco Mundial estando en los papeles de Panamá. Pues eso, yo me atrevería a decir que hace 10 años a lo mejor, pues no tenía tanto peso en la vida pública y hoy los españoles nos ponen a todos en nuestro sitio, ¿no? y apretan mucho más. Y eso me parece, dentro de lo malo, una buena noticia. Dice que a los españoles nos puede tocar las narices lo que pasa en la política, pero lo que pasa en la política es lo que hacen los políticos. ¿Quién tiene al final la culpa de todo esto? Los políticos no remontan credibilidad, no remontan en las encuestas. Bueno, yo creo que no sé si han cambiado tanto las cosas. Yo no soy partidario de echarle la culpa a los demás de tus errores, ¿no? Y en este caso hablo en primera persona, a pesar de que es verdad que las encuestas pues, nos valoran bastante bien a nosotros y a Ciudadanos, pero yo me hago parte, aunque no sea parte de nuestra culpa, porque yo creo que estás en política. Ahora bien, lo que uno no puede esperar es que cambien las cosas haciendo lo mismo, que es lo que hace Rajoy. No, oiga, la gente no tiene confianza en la política. Bueno, da igual, pero yo la corrupción la meto debajo de la alfombra. Oiga, pero es que la gente cree que la ley electoral habría que tener listas abiertas ya, pero a mí me da mucha pereza, ¿no? Entonces, el inmovilismo es el mejor caldo de cultivo para el populismo, porque cuando tú las cosas se empiezan a pudrir, no las cambias, no las recompones, entonces viene el populismo y te da la solución mágica en un cuarto de hora, ¿no? Que es lo que está pasando. Entonces, yo soy partidario de la reforma permanente, de la evolución permanente de una sociedad y de la política, y por eso estoy impulsando reformas desde Ciudadanos, porque creo que damos argumentos al populismo o al nacionalismo cuando no mejoramos nuestro país. Así que yo creo, en primera persona, que se pueden hacer las cosas mucho mejor, algunos lo intentamos impulsar, pero a otros les cuesta mucho, arrastrar los pies, ¿no? Pero Albert, cuando en privado o en público, me da igual, está con Mariano Rajoy y le dice esto, dejad de meter la basura y la corrupción debajo de la alfombra, ¿qué dice?
Bueno, en primer lugar no me dedico a desvelar las conversaciones privadas, ¿no? Las públicas sí, porque las puedo decir. Pero el problema, en el caso del PP, es un partido conservador, inmovilista, con un presidente que lleva 40 años en política. Entonces, le estamos pidiendo peras al olmo. Le estamos diciendo a una persona que legítimamente piensa que todo va bien y que todo está bien y que no hay que tocar nada, que hay que cambiar las cosas, ¿no? Y yo en eso nos diferenciamos básicamente, seguramente Ciudadanos del PP o del PSOE, que ellos piensan que no hay que cambiarlo y yo creo que como no lo cambiemos viene populismo, ¿no? Claro, Entonces, pero ¿no es frustrante decirlo, insistirlo y ver y de repente sale un caso y sale otro caso y vuelve a salir otro? bueno, también es verdad que están saliendo casos de corrupción, ¿no?, de los últimos años, para ser justos, y que las cosas seguramente están empezando a cambiar algo. Pero le digo en positivo también, cuando yo veo que se va a impulsar un cambio en la ley electoral después de 40 años, que hemos impulsado desde Ciudadanos, y que el PP y el PSOE lo permiten, pues veo que entienden que algo está cambiando. Cuando veo que el Parlamento va a poner la semana que viene la investigación del saqueo de las cajas de ahorros, bueno, pues la legislatura pasada no se pudo poner en marcha, esta sí, ¿no?, porque no tienen mayoría. Entonces, también veo síntomas de, aunque tardan, más de lo que a uno le gustaría, ¿no?, pero seguramente menos de lo que algunos piensan, sí que veo síntomas de que algo empieza a cambiar. Pero claro, llevamos 3 meses de legislatura, 40 años de bipartidismo prácticamente, las cosas en política y en la vida a veces no se consiguen en un cuarto de hora, ¿no? Pero yo sí que veo ciertos síntomas de agotamiento del modelo y de cierta tendencia a la renovación, ¿no? Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muchísimas gracias y voy a cursarle ya la invitación a que en la próxima campaña electoral pues nos podamos ver. Bueno, a ver si podemos venir antes, que no solo sea en campaña electoral, que es bastante más sosegado y más tranquilo. Seguramente que habrá quien se lo agradezca. Muy bien, gracias buenas noches.